y bienvenidos un miércoles más a Universidad 7, un nuevo programa donde vamos a tratar uno de los temas más especiales y que llevamos tratando largo y tendido, de esa transferencia del conocimiento que se realiza por parte de la Universidad de Córdoba, pero especialmente una transferencia de innovación y transferencia en el ámbito de la arqueología. Y para ello está con nosotros nuestro siguiente invitado, Antonio Monterroso. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Un placer. Él es el director general de Estrategias en Ciencias Humanas y Sociales, y profesor titular también de Arqueología de la Universidad de Córdoba. Importante. Desde luego, llevamos unos últimos años que la Universidad de Córdoba ha consolidado este procedimiento, esa transferencia del conocimiento, sobre todo en este ámbito, tanto patrimonial como arqueológico, y especialmente con aquellos municipios de la provincia. Tenemos una provincia con municipios muy pequeñitos. No sabía de los 77 municipios decir cuántos tienen 2 o 3 mil euros aparte de habitantes, y tienen la imposibilidad presupuestaria de tener técnicos de patrimonio, evidentemente. Tampoco la Diputación, por ejemplo, tiene un buen servicio de actuación en el suelo, pero no tenemos un ente patrimonial o arqueológico específico que ampare a todos estos municipios en una provincia con una densidad arqueológica espectacular y municipios muy pequeñitos que tienen yacimientos arqueológicos extraordinarios y que no pueden abordar, evidentemente. Desde la universidad tenemos el equipamiento y tenemos el personal, sobre todo, o la intención, y particularmente la mía, de atender a esos municipios pequeñitos que nunca jamás hubieran sido atendidos, porque quizás no podrían acceder a todo esto, y ayudarles a recuperar ese patrimonio enterrado que todavía tienen, ponerlo a su disposición y ayudarles en la medida de lo posible a incentivarlo o a convertirlo en un agente del territorio, que realmente es para lo que sirven, en mi opinión, heterodoxa los yacimientos en ámbito rural, un agente del patrimonio que, ligado al resto de iniciativas agropecuarias o industriales que suelen tener una provincia fundamentalmente dedicada a estos campos, que pueden tener como potencial de marca y de incentivo a los yacimientos arqueológicos. En eso llevamos muchos años ya, volcados sobre todo en las comarcas del norte, que eran las más necesitadas desde este punto de vista, en los Pedroches y en el Guadiato, y los resultados después de todo este tiempo, no sé decir el número de municipios que hemos trabajado, pero aproximadamente unos 20, donde entre ellos y nosotros pues hemos reflotado un patrimonio que de otro modo pues no hubiéramos conocido nunca. Claro que sí. Vamos a hablar de innovación, porque vosotros tenéis un nuevo sistema, vamos a hablar 13 años. Además, has hablado de una palabra que me ha llamado mucho la atención, que es arqueología quirúrgica. Arqueología quirúrgica. La innovación está en la adaptación de métodos propios de las ciencias geoespaciales y de la geomática a la arqueología. Esto no es nuevo, lo que pasa es que antes costaba muchísimo dinero, ni siquiera la universidad o los proyectos de investigación eran capaces de acceder a ese tipo de equipamiento. Hoy día la Universidad de Córdoba tiene ese equipamiento, tanto en las áreas propias de geomática de la Escuela de Agrónomos y de otros departamentos del campus de Rabanales, como particularmente en el campus de Ciencias Humanas dentro del área de arqueología. Entonces, conseguimos aplicar métodos de las ciencias geoespaciales a la prospección arqueológica o a la identificación de restos en el subsuelo. Esa es la innovación. La transferencia está en, insisto, ayudar a que ese conocimiento no se quede en el interior de la universidad y sirva de motor y de agente del territorio, como he dicho antes, para todos esos municipios y para Córdoba en particular, que no tienen ese equipamiento, pero que tienen ese potencial patrimonial y que quieren sacarlo adelante. Entonces la innovación y la transferencia está, o el resumen de esas dos palabras, están en estas dos acciones. Hablamos de técnicas, de que comentábamos, fuera de micros, que hace 20 años teníamos ese 20 años, incluso hasta hace, por no decir ayer, teníamos el problema de que se construía o vendía las promotoras, constructoras vendían terrenos para construir y de repente las obras se paralizaban porque había hallazgos. Esto se puede evitar totalmente.
Bueno, la arqueología es el saco de los golpes de cosas mal hechas, que no necesariamente son responsabilidad nuestra. Cuando decía antes de arqueología quirúrgica, es porque todos estos métodos permiten diagnosticar al paciente, igual que hace un cirujano, o hace un dentista, o hace cualquier profesional de la sanidad, cuando nos pasa algo. No llegamos a Reina Sofía y nos abren directamente cuando nos duele la barriga. Tenemos una serie de procesos prospectivos y que nos dan perspectiva para saber qué pasa. Entonces, todos estos métodos nos permiten en arqueología diagnosticar al paciente, es decir, qué hay en el subsuelo, qué potencial tiene en el subsuelo, sin necesidad de una excavación. Sin necesidad de una excavación. Entonces, cuando tenemos que excavar o cuando hay un problema, vamos allí donde el problema debe resolverse. Por eso lo del símil con la arqueología quirúrgica. Y desde el punto de vista del planeamiento, pues la aplicación de estas técnicas con tiempo, antes de planificar las obras, de hacer los viales, de sortear las parcelas y de que las empresas se pongan a construir, pues nos darían el plano de subsuelo, donde evidentemente con ese plano, antes de todo el proceso urbanístico, optimizaríamos muchísimo costes y rendimientos en una ciudad que tiene una carta del riesgo espectacular, que conocemos lo que hay en toda la ciudad y que no es sorpresa, por mucho que los diarios se nos llenen de sorpresas, pero para los arqueólogos esta ciudad ya no guarda sorpresas. Ya no guarda, no. Ese sería el titular. Córdoba ya no guarda sorpresas para la arqueología, sí que quizás para muchos. ¿Pero ya está todo descubierto? ¿Os queda todavía por descubrir? A grandes rasgos sí, al metro cuadrado no, pero a grandes rasgos sí. No van a aparecer cosas absolutamente inesperadas. El centro histórico, sabemos que es el corazón de la ciudad romana y de la Medina andalusí, con los componentes que eso tiene, la jerquía, ciudad jardín, poniente, pues son las zonas de arrabales que se han excavado desde los años 60 y 70, y ya toda la zona de expansión a este y oeste, pues son zonas de arrabales, zonas de almunias, zonas de iglesias, zonas de caminos, zonas periurbanas. Al metro cuadrado no podemos decir aquí va a salir esto, pero a grandes manchas sí, y no va a haber sorpresa. Con métodos invasivos o sin métodos invasivos difícilmente va a haber sorpresa. Si se pudieran aplicar, pues muchísimo menos. Claro que sí. Vamos a hablar de los distintos proyectos clave de colaboración. Hablábamos al principio del programa de esa colaboración con municipios de la provincia. Especialmente vamos a hablar de Melaria, Fuentevejuna. Bueno, Melaria es un símbolo de un municipio que es legendario, como es Fuentevejuna, porque evidentemente tiene un pasado universal gracias a la obra de Lope de Vega, que se restringe al casco histórico de Fuentevejuna y también a su entorno, que está declarado BIC, esos espacios de la novela están declarados BIC. Pero ellos no se llaman fuentevejunenses, ellos se llaman melarienses. Su gentilicio es melariense, como en Cabra son egabrenses, o en Osuna son ursaunenses, o en Córdoba somos cordobeses, casi cordobenses, ¿no? Es decir, ha mantenido la raíz antigua, romana, de un pasado remoto. Evidentemente, esto alguien lo recuperaría en el Renacimiento y no está, ¿no? Entonces, ese símbolo de Fuentevejuna, pues había que recuperarlo y tuvimos la suerte de tejer con el Ayuntamiento desde un inicio una colaboración institucional muy fructuosa, que ha dado muy buenos resultados y que es modélica en su planteamiento, en mi modesta opinión. ¿Qué hicimos? Durante 6 o 7 años explicamos lo que vamos a hacer, sin gastar un euro. Desde la Universidad de Córdoba explicamos el potencial que había allí, qué era una ciudad romana, por qué era de importante Melaria, qué importancia tenía recuperar el gentilicio, qué posibilidades tiene para el municipio, cuáles para la comarca. Sensibilizamos, entre comillas, realmente gastamos militantes, ¿no? en la aventura, ¿no? Cuando el pueblo estaba convencido y asumido de que eso lo quería, pasamos a la siguiente fase, que fue la acción de la compra de los terrenos que acometió el Ayuntamiento de Fuentevejuna. Pero cuando el Ayuntamiento de Fuentevejuna compra los terrenos, nosotros le hemos dado el plano del subsuelo. O sea, compran a carta ganadora, no compran al azar. Hemos hecho con todos estos métodos la prospección del subsuelo, sabemos el potencial que tiene y entonces, consecuentemente, la alcaldesa y la corporación asumen el coste de la compra de la tierra, pero sabiendo lo que hay. A eso me refiero, claro, con la transferencia, a eso, a que cuando se empeña un euro, hace 30 años era más volátil o más inesperado, hoy día podemos ajustarlo. Y después de eso vinieron las excavaciones, que es lo que ahora renovamos. Pero esas excavaciones también son quirúrgicas. Esas excavaciones no están puestas aleatoriamente. Nosotros queremos recuperar una personalidad de una ciudad, Melaria, que es una ciudad lineal, porque estaba en el paso hacia Mérida, entonces lo que se llama una ciudad caminera, que es distinta al resto de otras ciudades romanas de la provincia, como Torre Paredones, por ejemplo, u otras,
que tienen su personalidad propia y que el plano del subsuelo nos permite recuperar poniendo las excavaciones donde queremos ponerlas. Y eso es lo que vamos a hacer en esta renovación del convenio que firmamos ayer. Qué bonito. Nuevas prospecciones y nuevas excavaciones, entiendo. Efectivamente, sí. Con el permiso anterior de la Junta de Andalucía y con la primera fase del convenio se han prospectado las 23 hectáreas municipales con distintos métodos. Conocemos las tripas del paciente, por decirlo de una manera gráfica, y ahora tenemos claro el modelo de yacimiento que queremos recuperar, que no queremos que sea repetitivo ni competitivo con otras apuestas de otros ayuntamientos de la provincia, que sea complementario para que el visitante o el mapa provincial del yacimiento romano de la provincia de Córdoba pues no repita cosas y no hagamos cosas que ya han hecho otros municipios, con una personalidad propia. Y eso el yacimiento, conociéndolo, pues se deja hacerlo. En este caso, el interés científico es importante, pero es secundario. Claro. Y eso lo dice un profesor investigador de universidad, fíjate qué contradicción. Vale. Pero lo primero es que eso sea un agente del territorio y funcione para lo que tiene que funcionar, que es para incentivar a Fuentevejuna y a la comarca con una ilusión enorme que es contrastada y que se llena cada vez que lo abrimos y está todo el mundo encantado. Pero hay que ponerlo al servicio del territorio y evidentemente conocerlo. Claro, porque al principio, como bien habías comentado, estamos hablando de 2021. Sí. Fue una iniciativa vuestra y ahora la inversión por parte del ayuntamiento es, viendo que esa transferencia se ha conseguido, de yo quiero seguir apostando por esa carta ganadora porque desde luego no voy a perder. No, empezamos en 2014 hasta 2021 con las acciones de sensibilización, con exposiciones, con charlas en colegios, con institutos, con personas mayores, con todo el que quiere escucharnos. Luego en el 2021, que fue cuando el COVID y tal, con el anterior rector, se compró la tierra, como digo, a caballo ganador. Claro, evidentemente no todo el mundo estaba a favor, había gente a la expectativa, pero esa gente a la expectativa se ha sumado a la aventura, porque, como bien decía, la carta es ganadora, pero la carta es ganadora porque la filosofía del proyecto es una filosofía de perspectiva y de eficiencia en un municipio pequeñito, con recursos pequeñitos, donde no podemos, en ningún sitio podemos malgastar un euro, pero aquí menos, pues no tenemos dos para suplirlo, ¿no? Entonces por eso hacemos las cosas con bisturí. Desde luego ya Menaria se ha convertido ya en una marca de la provincia y sobre todo también para Fuentevejuna, muy importante. Vamos a hablar de otros proyectos, el Valle del Guadiato, también con esa vía romana Córdoba-Mérida. Esa vía romana Córdoba-Mérida explica una buena parte de la historia de la propia Córdoba que está por recuperar. O sea, realmente Córdoba en la antigüedad no llega mucho más allá del Guadalquivir que hasta Santa Cruz. Buena parte de lo que es nuestro término provincial hoy día era territorio de Écija en la antigüedad, y Córdoba era fundamentalmente norte porque lo que Roma le concede a Córdoba es la gestión de uno de los pulmones mineros y metalúrgicos más importantes de todo el Mediterráneo. Por eso tiene la potencia económica que tiene la antigüedad, porque tiene unas minas detrás que son espectaculares. Piensa que Linares, La Carolina, Almadén, La Serena, parte de la Sierra Norte de Sevilla, todo eso era parte del territorio de Córdoba en la antigüedad y pagaba impuestos aquí. Esa vía Córdoba-Mérida es la historia de ese pulmón metalífero y financiero de la capital y evidentemente el mayor ejemplo de desarrollo industrial que han tenido las dos comarcas del norte de Córdoba a lo largo de la historia. Ese y el del siglo XIX con las inversiones mineras de capital extranjero otra vez. Es cuando más municipios ha habido, cuando ha habido agua corriente, cuando las condiciones de vida han sido mejores, porque esa actividad se fiscalizaba bien y esos recursos se invertían bien y las ciudades pues funcionaban bien. Cuando dejaron de hacerse, pues todo esto se cayó. Y ese cordón umbilical que une todo esto, pues la vía Córdoba-Mérida que conocemos desde el santuario de Linares hasta el confín de la provincia por más de 101 kilómetros. Qué barbaridad. Has mencionado antes Torre Paredones. Vamos a hablar de ese anfiteatro de Baena. El anfiteatro fue producto del gasto cero que tiene el saber procesar archivos de acceso abierto. Nosotros en España afortunadamente tenemos todos los archivos que tienen que ver con nuestro suelo a nivel geográfico. El Instituto Geográfico Nacional junto con las comunidades, en el caso de Andalucía
el Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía, ponen en abierto toda la información que con impuestos pues captan a lo largo de las distintas actividades que hacen. Una fundamental es que en España hay un vuelo de todo el país, un vuelo láser de todo el país. ¿Qué te da un vuelo láser? Pues prácticamente toda la rugosidad que puede tener una palma de una mano, extrapolada a un yacimiento. Todos esos archivos están de acceso libre. El problema es que hay que saber manejarlo y tener el software, claro, evidentemente, para manejarlo. En 2016 se ponen por primera vez en acceso libre los archivos láser de Andalucía. Pues claro, cuando te enteras, pues te descargas los de Córdoba y te pones a dejarte los ojos día y día y día y día, sabiendo dónde están las cosas que le faltan a los yacimientos. Es inútil buscar en una provincia tan grande en mitad del campo a ver si te sale algo. Vas sabiendo dónde tienes que buscar. Y en Torreparedones pues faltaba el edificio de espectáculos, faltaba el teatro y faltaba el anfiteatro, que no se veían porque en un lado había almendros y en otro lado había olivares. Entonces solo podíamos ver con estos métodos. Claro. Y así identifiqué el anfiteatro en 2016. Luego, igual, vinieron las prospecciones geomagnéticas, luego vinieron las excavaciones arqueológicas y luego vinieron las publicaciones. La última la presentamos, la monografía, que resume todo esto, la presentamos en el Museo de Baena hace muy poquito tiempo en colaboración con el Ayuntamiento. Pasa lo mismo, con 0 euros, allí tienes un anfiteatro que nunca hubieras encontrado de otra manera, porque no sabes dónde está y está lleno de almendros. No te puedes poner a pasear por el monte a ver si... Y que puedas hacer esa transferencia, claro, con ese mismo objetivo en el Ayuntamiento de Baena. Efectivamente, entonces pues el parque gana un recurso que ellos gestionarán como entiendan, pero que no hubiéramos identificado nunca con un método tradicional. Y que el coste fueron 0 euros, o la luz del despacho. ¡Qué maravilla! Vamos a hablar de esa parte de Alcaracejo, de Los Pedroches, del Valle de Los Pedroches, de ese municipio en el norte de Córdoba. Los Pedroches tiene una personalidad particular porque está ahí a medio camino entre la sierra y la meseta, e incluso hoy día pues hay cosas en las que se parecen a Córdoba en teoría, y cosas en las que no, y esto lo digo evidentemente por ascendencia en Los Pedroches y en el Guadiato, me conozco las dos. Pero es una comarca enorme, es la mayor comarca de la provincia de Córdoba, con 17 municipios con un potencial extraordinario, muy amplia, porque desde Cardeña hasta Belalcázar, en ese eje sureste-noroeste, pues hay muchísimos kilómetros, algunos con un potencial espectacular, Belalcázar quizás sea de los más representativos, y otros muy pequeñitos como El Guijo, con 350 habitantes, pero con una ciudad romana en su entorno, la ciudad de Solia, que evidentemente es casi más grande que el pueblo actual, ¿no? Luego está esa faceta tartésica o ese mundo prerromano, que en Los Pedroches es muy significativo y que no habíamos sabido poner en marcha, y ahora el Ayuntamiento de Alcaracejo, con un convenio que ha firmado con nosotros, se ha puesto en marcha para recuperar lo que se encuentran los romanos cuando llegan. Los romanos no llegan allí, inventan todo, los romanos se encuentran un territorio bastante organizado, conectado con el Valle del Guadalquivir, conectado con Málaga, conectado con la costa, con el Mediterráneo, y en eso estos yacimientos del siglo VIII, VII, VI antes de Cristo, pues son muy importantes. Y faltaba el recuperar esa personalidad en general en el norte de Córdoba, en general, pero como el Guadiato Melaria es, digamos, el icono, pues Los Pedroches no queríamos repetir icono, y nos hemos ido a esta etapa que Alcaracejo está liderando, pero que comparte Añora, que comparte Villanueva de Córdoba, que comparte El Viso, que comparte más, y que esperemos que desde ahí pues nazca una unión mayor. Los Pedroches son capaces de unirse y salvar diferencias, tienen esa personalidad de saber trabajar juntos. El alcalde de Alcaracejo está entusiasmado, y esperemos que en pocos años hayamos colmado ese vacío comarcal y provincial, porque insisto que todo lo que pasa allí, todo lo que se extrae allí, sale por el Guadalquivir, por la Córdoba prerromana del Parque Cruz Conde, y desde allí al mar. Entonces, esa unión es siempre neurálgica entre el puerto de Córdoba y todo el territorio serrano, que es la que la surte de poder financiero, ¿no? Claro que sí. Vamos a hablar porque estos yacimientos, desde luego para los municipios es una baza bastante importante, es un pulmón más que tiene esa comarca, de la comarca de Los Pedroches, por ejemplo, pero es reconocible. Nosotros lo tenemos afianzado, los cordobeses, cordobesas, el pueblo. Hemos pasado... ¿Cómo está el mundo de la arqueología, de los hallazgos? Ya conocemos lo que es patrimonio de la humanidad y ya está. Hay una diferencia muy grande entre Córdoba capital y los municipios. En los municipios es mucho más satisfactorio trabajar.
porque la empatía y la cercanía, por el propio tamaño, hace que si las cosas se hacen bien, la gente se vuelque por poquito que haya. Aunque haya una vasija, una inscripción, poquita cosa, es su historia, la aman y cuando se la recupera, se la explica un poquito, se la da, ellos ya lo tienen eso interiorizado. Entonces está siendo muy fácil trabajar en los municipios, absolutamente fácil. No hay que, a mí no me gusta concienciar, ellos ya tienen conciencia del pasado que tienen, lo que evidentemente hay que sacárselo de una manera profesional en detalle, con su justo valor, pero no hay que, ellos pasean por el campo y conocen perfectamente que su tierra es una tierra de matriz histórica, de vientre histórico y que tiene ese valor. En Córdoba, Antonio Gala decía en el libro En Soy Andaluz que como Córdoba lo ha tenido todo, nada le parece demasiado importante. Y esa es la tragedia arqueológica de esta ciudad. Como hemos sido todo, y es verdad, si hubiera que nombrar una capital histórica de Andalucía, evidentemente tendría que ser Córdoba. Pero eso no ha venido acompañado de una actitud a ese nivel. Y de hecho en época romana pues no podemos compararnos ni mínimamente con Cartagena, con Tarragona o con Mérida, que han desarrollado una recuperación del patrimonio espectacular. Ahora alguien me dirá, sí, pero es que no fueron capital de Al-Ándalus, y es verdad, que no. Esas tres ciudades son fundamentalmente romanas y Córdoba, aparte de ser capital de la Bética, luego es capital de Al-Ándalus, una ciudad extraordinaria en el yacimiento y seguramente antes de época romana pues sería la capital del Valle. Es claro, son muchas Córdobas de primerísimo nivel una detrás de otra. Pero bueno, algo tenía que haber dado más de sí de lo que tenemos como recursos patrimoniales a disposición y se echan en falta primero el largo periodo en el que tardan las cosas a materializarse e iniciativas pues de mayor porte a la hora de afrontar monumentos que son de una ciudad de primera categoría. Es más complicado también porque evidentemente es una ciudad que tiene que vivir y que tiene que seguir y que el debate es un poco más intenso. Pero tiene ese lastre de creérselo todo y eso no la deja avanzar. El alcalde Minio Trigo, cuando apareció Cercadilla, decía que estaba por ver si Córdoba era capaz de vérselas con un yacimiento de 8 hectáreas. Eso fue el año 92 y ahí está abandonado. Evidentemente no ha sido capaz de verse un yacimiento de 8 hectáreas. Con todos los que faltan y con el de 54 hectáreas que está en el Parque Cruz Conde de la Córdoba prerromana, es que allí hay una ciudad más grande que la romana del centro. Medina Zahara, Madinat al-Záhira, todo lo que falta. Y es un emblema, o pocas ciudades en el mundo son capaces de ofrecer esto a una ciudad que hoy día es de nivel medio y que no es capaz de afrontar con valentía quizá todo lo que su pasado, su patrimonio le exige como reto. Los pueblos, insisto, es más sencillo, evidentemente de otra dimensión, es otra liga, no estamos hablando de este nivel, pero sí es verdad que a nivel de ciudadanía hay una empatía más cercana. Tampoco creo que al cordobés haya que explicarle y concienciarle mucho sobre la ciudad en la que vive. Otra cosa es que no puede aparcar el coche, entonces ahí ya nos duele. Pero esto de concienciar al cordobés sobre la importancia de Córdoba, yo creo que todo cordobés es orgulloso perfectamente de la matriz legendaria, histórica, de primerísimo nivel, de lo que ha jugado en el Mediterráneo y de la ciudad a la que pisa. Y yo creo que ese sentimiento de pertenecer a un emblema absolutamente sin el que no se explica la historia del mundo, probablemente, con el conjunto de Andalucía no se explica la historia del mundo, por supuesto que no. Yo creo que ese emblema lo tenemos. Otra cosa es que eso no se explote lo suficiente. No se explote o cause molestia o cause gasto. Entonces, claro, evidentemente ahí ya las pasiones se encauzan, ¿no? Pero sí, hay una diferencia y Córdoba tiene ese lastre. Ese lastre como ciudad. Que podría convertirse como mucho, han mencionado Mérida, por ejemplo, podría convertirse si quisiera. Córdoba será 10 Mérida, o sea, no es comparable. Yo insisto que hablo bien de Mérida en el sentido que han hecho una apuesta patrimonial por el mundo romano espectacular, que ojalá nosotros hiciéramos por el mundo romano, pero que luego aparte Córdoba tiene muchísimas más cosas. Entonces claro, cuando pensamos extrapolar modelos, como el consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, que aglutina a todas las instituciones de allí, hay que tener en cuenta que esto es un transatlántico y que aquello es una barquita, muy bien hecha, pero de otra dimensión. Ciudad modelo para todos, Mérida, que ojalá en el patrimonio romano hubiéramos podido aprender de ello. Entonces, a lo mejor esos recursos de otros sitios no nos sirven, pero desde luego la organización que tenemos no nos sirve. Porque no tenemos no digo ya una coordinación, sino un usufructo
que contente a todas las partes implicadas en la gestión de la ciudad. Ni contenta a gente del patrimonio, ni contenta a inversores, ni contenta a turistas, ni contenta a todos. Siempre tenemos algo en el que nos quejamos en relación al patrimonio. Nosotros que se destruye, los constructores seguramente que les molesta, los turistas que no sé qué, el ciudadano que no sé cuánto. Y ese paso es el que tiene que dar la ciudad, el ver cómo llegamos a un nivel de mínimo o de medio, donde podamos tejer una hoja de ruta mínimamente consensuada, mínimamente clara, que evite estar siempre 40 años después de Cercadilla con el mismo run run. Eso ya pasó. Era otra Córdoba, otra España, otra Andalucía, no había estos métodos que hemos hablado antes, te sale un gigante de 8 hectáreas que no te espera, bueno, la ciudad lucha como puede, pero eso no es el hoy, del 2025. Hoy día tenemos métodos de sobra y bagaje de sobra como para no seguir igual, y ahí Córdoba no ha evolucionado, no ha dado el salto, en mi modesta opinión. Y desde luego desde la Universidad de Córdoba pues, seguís trabajando en ello, sobre todo para esa transferencia del conocimiento y de esos hallazgos que encontráis o que visualizáis con esos nuevos métodos de esa forma de arqueología quirúrgica que tenéis presentes. Pues un placer, muchísimas gracias por estar aquí esta noche con nosotros, descubriéndonos un poco más esos entresijos. Yo creo que todo el mundo le apasiona la arqueología, o al menos una vez en la vida ha visto alguna película relacionada con la arqueología, y creo que este tema desde luego tiene muchísimo interés, sobre todo por lo que todavía parece ser que todo está descubierto, pero todavía queda mucho. Algo hay. Que queda mucho por descubrir, y sobre todo desde la Universidad de Córdoba que lo hagáis con esa relación especial a los municipios. Muy bien. Muchísimas gracias Antonio por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y nosotros regresamos la semana que viene, miércoles a la misma hora, con un nuevo programa de Universidad 7 y con esa transferencia que desde la Universidad de Córdoba se realiza.